Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Vanken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes. Hoy día es jueves 25 de junio del año 2026. Qué bueno que no me equivoqué porque tengo malos tratos con Cronos. Como que me gusta más Kairos, el otro dio. Y me equivoco muchas veces en la fecha. Así que estoy contento de haber dicho la fecha correcta. Voy caminando, pisando las últimas hojas de otoño porque ya estamos en invierno. Estamos empezamos a celebrar el domingo la fiesta del ciclo del invierno Huichi Pantru de la cultura mapuche. Nos tenemos que conectar con el invierno, aprender del invierno, en fin, tenemos que conectarnos de todas maneras, en todos los sentidos, con el mundo real, con el mundo físico. Pero hoy día vamos a hablar del otro mundo. Ahí se escucha la lluvia real, esa lluvia real, con la que uno se moja y pisa los charcos de agua, exquisito. Vamos a hablar de ese mundo, de esa esfera digital en la que ya estamos habitando y que tendremos que habitar, querámoslo o no, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Si es que sobreviven al control de Ciberleviatán. No, eso ya es el apocalíptico que me sale de adentro. Pero yo tengo, porque me vienen de repente mis miedos apocalípticos, obviamente, de temores ante lo nuevo, la irrupción tan fuerte, la disrupción de una tecnología tan poderosa. Creo que la tecnología tal vez de las más poderosas, si no la más poderosa, que ha creado el hombre. Hoy día es fácil despertarse un día optimista, como decía la otra vez, acostarse apocalíptico, despertarse apocalíptico y dormirse optimista. Pero yo quiero dormirme optimista hoy día y por eso que invité a nuestro querido, mi propio agente IA, pero él no es virtual, es real. De carne y hueso, además, un hombre serio, de verdad, íntegro, economista de la Católica, científico de datos, participó de una época de oro boom de Silicon Valley, ahí donde las papas queman en inteligencia artificial. Y hoy día lo invité, ya ha venido con tan buena voluntad a conversar con ustedes y conmigo, a que conversáramos de IA, educación y también un poquito de la deuda cognitiva que tú instalaste en algunos de los programas, Miguel, ¿no es cierto? En esos pimpones que hemos tenido casi semana a semana. Miguel, qué bueno tenerte acá en el jardín. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. ¿Está rico el cafecito? ¿Está bien? Espectacular, muchas gracias. Yo me estoy tomando un té de hierba exquisito, un té chai. Bueno, no voy a dormir nada en la noche. Bueno, vamos hablando un poco del tema de la educación. Quizás podríamos, porque tú me mandaste unas notas que me parecieron interesantes, o ciertas afirmaciones para que conversemos acá, ¿no? Son cosas que vamos pimponeando antes, pero aquí fluye espontánea la conversación. ¿Tú sientes que con la IA es el mejor tiempo para aprender y el mejor tiempo para los creadores? Tienes que defender esa afirmación. Sí, sin lugar a dudas, para las personas que quieren aprender de algún dominio o tienen alguna idea que tal vez antes no tenían las herramientas suficientes para probar, para crear, es un tiempo espectacular. O sea, tenemos frente a nosotros una herramienta que nos puede ayudar, digamos, a aprender cualquier idioma, ¿te fijas? Ayudar a hacer alguna aplicación. Tal vez hay médicos que tenían ganas de incursionar en el mundo de la tecnología y ahora lo pueden hacer. Entonces, para toda la gente que tiene esta energía creativa, sin lugar a duda un momento muy, muy bueno. Ahora, es curioso porque he escuchado a los artistas divididos. Por ejemplo, un Nick Cave, no sé si lo conoce, gran músico. Le llegó alguien, un admirador, y le dijo: mira, Nick Cave, logré con la inteligencia artificial hacer una canción a lo Nick Cave. Y la miró, la escuchó y dijo: esto es basura, ya dijo, ¿no? La inteligencia artificial no va a poder nunca crear. A ver,
va a poder crear, no va a poder crear, va a poder crear al nivel de un Leonardo da Vinci, de un Nick Cave, o va a democratizar la creación y el estatuto de creación, voy a hablar de los genios, los grandes creadores, se va a mantener y no va a ser competido por la IA, no sé si el verbo corre bien, el participio aquí, querido Miguel. Claro, los modelos que existen hasta hoy en día son modelos que, digamos, regresan a la media. ¿Ah? Son modelos, digamos, que no son espectaculares desde el punto de vista de crear cosas nuevas, a pesar de que pueden combinar ideas que existen ya. Pero son modelos que, claro, si tú eres experto en tu dominio, va a haber una regresión a la media, al promedio, ¿ah? Y como están construidos hasta hoy en día. Regresión a la media significa que no vamos a tener nada tan espectacular, no es nada malo, hago cosas aceptables, que uno puede de repente ver un cómic y decir, oye, está bien, o se lee un poema de Enrique Lin, como el que me hicieron mis hijos la otra vez probándome, que ellos defendiendo la IA, peleando con su padre apocalíptico. Y me dijeron, mira, este es un poema de Enrique Lin. No, les dije yo, a ver, chuta, con eso me sorprendí. Pero después le leí, yo un poema de Enrique Lin. No, es distinto. Sin embargo, wow, igual se acercó. Claro, porque imitan muy bien. ¿Ah? Estos modelos son muy buenos imitadores, pero están anclados en lo que ya existe. Y como hemos hablado nosotros un poquito antes, que hemos dicho que en 2-3 años más se espera, con un 50% de probabilidad, de que se crean estos modelos de inteligencia artificial generativa general, ¿ya? Y son estos modelos en que ya la IA va a poder mejorar sobre sí misma o mejorarse a sí misma. No repetir las combinaciones que ya existen antes. Exactamente. Y una vez que pase eso, ya no va a estar anclado, digamos, si es que sucede, que es una gran incógnita, pero si es que sucede eso, ya no va a estar anclado en lo que existe hoy en día. Algunos le tienen mucho miedo a esta IA generativa. ¿Es la misma que la IA fuerte o otra? Claro, la IA fuerte es como la IA, digamos, general. La generativa es la que tenemos hoy en día, en el sentido de que generan cosas, no solo, digamos, es un buscador, sino que genera contenido, pero siempre anclado en lo que hay. La inteligencia artificial general es esta ya independiente, desanclada, digamos, desvinculada de lo que existe. Pero significa que podría aparecernos una IA Van Gogh, como si no hubiera existido Van Gogh, un nuevo Van Gogh en la pintura, por ejemplo, ¿o eso puede ocurrir o no? Teóricamente sí, teóricamente pudiese pasar eso, digamos. ¿Ah? Ahora, yo no sé si esos modelos van a querer optimizar para eso, pero esa capacidad, si es que sucede ese tipo de inteligencia, se puede crear. Pero para el común de los mortales que no aspiran a ser Van Gogh, que a lo mejor quieren aprender ciertas cosas básicas, por ejemplo, yo que tengo un inglés horrible, quiero aprender mi inglés, ¿podría ahora mismo tener un profesor de inglés en Claude? Absolutamente. ¿Y qué le digo a Claude? I want to learn English. I want to learn English. ¿Ah? Y tú con imagínate tú, una suscripción de $20 al mes, tienes acceso a eso. En el 1500, en el 1600, las familias más adineradas, ¿verdad? Lo que hacían es que contrataban institutrices para sus hijos. Y estos agentes ya van a ser como institutrices. Exactamente. ¿No? Privadas, que cada uno va a tener. Exactamente. Bueno, ya tenemos. Muchos de nosotros ya tenemos. Ya. Esto parece fantástico. Ya, pero también tiene que tener sus riesgos, como todo en la vida, ¿no es cierto? Como toda técnica nueva tiene sus riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que tú vislumbras? Claro. ¿En algún sentido? ¿En qué sentido? Claro, hemos hablado de este concepto de la deuda cognitiva, ¿verdad? Que esta deuda que adquirimos cuando pasamos a tener un rol pasivo en el acto creativo, ¿verdad? Es decir, externalizamos, digamos, el tema de crear, por ejemplo, en la universidad es crear tareas, crear proyectos a un sistema externo a nosotros, ¿verdad? Y se va acumulando esta deuda, digamos, de las cosas que al final no hicimos, que de alguna manera tratamos de hacer pasar como nuestros proyectos, pero en realidad no fueron producto, digamos, de nuestro trabajo cognitivo, ¿verdad? Y ahí se produce que es como un debilitamiento del músculo cuando uno no lo usa. El mismo debilitamiento cuando uno no va al gimnasio, cuando uno no hace deporte. Es lo mismo, exactamente. Timothy Cook, que es un máster, estuve leyendo en este tema en un medio que se llama Psychology Today, que parece serio, dice que ve peligros en delegar tareas cognitivas a la IA, porque no solo afecta, dice él, al pensamiento crítico, sino que podríamos tener consecuencias en el desarrollo intelectual de las nuevas generaciones. ¿Tú no ves ese peligro? Sí, absolutamente. Absolutamente. Y bueno, yo creo que también las personas que estamos involucrados en la universidad, que vemos, digamos, colegio, lo estamos viendo el día a día. O sea, ya
Sin IA ya tenemos problemas. Ya tenemos problemas con la IA que tenemos. Claro, o sea, hay un tema ahí de una cierta pasividad, ¿verdad? Que estamos todos teniendo, que estamos dejando de ejercer este músculo. ¿Mm? Bueno, y van a haber resultados distintos en una generación que a lo mejor no tuvo la IA, a otra que tuvo la IA. ¿Ya? Se hizo también un estudio, esto fue en el MIT, me parece que fue. Le juntaron a 54 estudiantes y le hicieron hacer ensayos. Uno sin asistente, otro con Google y otro con ChatGPT 40. ¿Ok? Y entonces en 3 sesiones redactó un ensayo. Y lo que se vio, lo que se vio es que los que no tenían nada, los que tenían la IA, digamos, obtuvieron resultados razonables, ¿ya? Pero lo que pasó en el segundo ejercicio, que se dieron vuelta y le pasaron la IA al que no la había tenido primero, tuvo mejores resultados que el que no había hecho el trabajo solo primero. No sé si me entiende. Sí. Tuvo mejores resultados a largo plazo, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver con el cerebro, con la corteza prefrontal, el sistema de memoria, muchas cosas que ahí hay que ver cómo se van a desarrollar o no desarrollar, o fortalecer o debilitar. Sí, y esto es parecido a lo que pasa, digamos, hay evidencia empírica de que, por ejemplo, estudiar con lápiz y papel tiene mucho mejor, digamos, frutos en el aprendizaje que, por ejemplo, hacerlo a través de un computador o incluso un iPad. Ajá. Y eso está medido. Hay evidencia clara de eso. Y claro, y pasa porque nosotros somos sistemas cognitivos cerrados, ¿verdad? Entonces ejercemos, ¿verdad? Una cierta actividad y eso se va incorporando en nuestra biología y esa nueva biología, digamos, está disponible a futuro en una cierta capacidad, ¿verdad? Y eso es bien distinto, o sea, si tú piensas un poco, bueno, aquí no estamos adentrando un poquito en el tema biológico, pero esto es bien distinto de cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificiales, digamos, de computadores, ¿verdad? Que a contrario a diferencia de nosotros, son sistemas cognitivos abiertos. Nosotros, si tú piensas, un cerebro, ¿verdad? Está físicamente aislado, ¿verdad? Del medio, y nosotros interactuamos en el medio, y el medio solamente puede tener, esto, digamos, el lenguaje de Humberto Maturana, puede tener shocks. Es como un shock de la economía, ¿verdad? Puede tener un shock en ti, pero el medio no determina qué pasa dentro de tu sistema biológico. Eso solamente está dado por tu capacidad, ¿verdad? Por tu propia autopoiesis. Exactamente. Entonces, ahora, no es esto un determinismo, sino que hay una cierta actividad, digamos, una relación con el medio, pero eso sí va cambiando tu biología en el tiempo y eso abre nuevas posibilidades en el futuro. A diferencia de cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificiales, que son abierto y nosotros podemos conectar literalmente más y más cerebros artificiales entre sí. Nosotros no lo podemos hacer con la biología. Ahora, Elon Musk tiene esta tremenda, digamos, startup que es el Neuralink, que en el fondo la visión de él es que sí puede haber una interfase que conecta el cerebro humano con otro cerebro humano o con dispositivos artificiales. Él quiere, digamos, dejar de que, así igual como vamos a Marte, tiene este proyecto, esta startup que existe en Silicon Valley, que quiere, digamos, que el ser humano deje de ser un sistema cognitivo cerrado, como es hoy en día. Oye, y ahí no puede venir, alguien ha hablado, le leí en un libro, hay alguien que habla de una especie de actividad extractiva del cerebro que la IA podría extraer, así como se hace extracción de metales y de valiosos en la tierra o qué sé yo, minerales, extraernos parte de nuestro inconsciente. No habría que proteger aquello, ese fondo que es nuestro inconsciente, que es lo que Jung llamaría el inconsciente colectivo, donde están los símbolos, los miedos atávicos, también la creatividad. Ojo, ¿quién va a proteger eso? Sí, es que piensa, ahí está la riqueza humana, ¿verdad? Y si tú piensas, los sistemas de inteligencia artificial están basados en la palabra escrita, pero como hemos mencionado antes, es muy poco de nuestro pensamiento, nuestras emociones, muy poco lo que nosotros, digamos, hacemos explícito en la escritura, ¿verdad? Y menos aún lo que ponemos en Internet. Entonces, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, esta, digamos, es la riqueza pura que necesitan tener para crecer a futuro. ¿Te fijas? Bueno, habrá que ponerle límite, a lo mejor, no sé, ciertas cosas del alma, no sé, hay que verlo, hay que discutirlo, no vamos a agotar todo ese tema. Sí, también he leído que hay algunos investigadores que están preocupados de que de alguna manera perdamos lo que es
apropiarse del conocimiento, o sea, hacerlo tuyo, ganarlo, como eliminar el camino, porque tú obtienes el resultado de inmediato, pero te pierdes el camino. Es cierto, ahorras mucho y en algunas cosas vale la pena, tareas burocráticas o cosas que te hacen perder tiempo al profesor, al investigador, al científico. Pero también en el camino de buscar que te cueste hay algo bonito, o sea, entonces se pierde la búsqueda guiada por el deseo de un sujeto a investigar un tema. Eso se puede perder, ¿no? Eso podría ser preocupante, podría. ¿Qué dices tú, Miguel? Sí, sí. Y es difícil para nosotros al comienzo aprender algo nuevo. Es bien difícil. La palabra en inglés es struggle, ¿verdad? Uno está incómodo, uno no sabe bien cómo actuar en el medio y solo con la práctica vamos incorporando, ¿verdad? Este nuevo conocimiento. Tenemos que estar, no podemos perder esta práctica, digamos, de estar incómodos, de empujarnos. Eso es importante, digamos, es parte de lo humano, esta incomodidad, que después se hace natural cuando ya podemos manejar el nuevo dominio. Segundo tema que me planteaste que te gustaría conversar, que lo encontré interesante, es la desintermediación de la educación, ¿no? Y me citas ahí a Nietzsche cuando dice... La tecnología, vamos a ver si agarro bien la cita o no, la tecnología va a sacar al intermediario de la educación, al profesor, para conectar a los alumnos directamente con el conocimiento. Claro. Entonces, sí, esto fue más que nada un pensamiento, ¿verdad?, que vuelve, ¿verdad?, con cierta frecuencia al mundo de la educación. Esta idea, digamos, que tienen los tecnócratas de desintermediar, ¿verdad?, de dejar, digamos, al profesor en un rol secundario, tal vez como un ayudante del proceso, ¿te fijas? Y que los alumnos puedan conectarse directamente con la fuente, digamos, pura del conocimiento, en este caso, ya no en la televisión, ¿verdad? En los años 60 fue la televisión, después fue la web, después fueron los iPads, ¿te acuerdas? Que han venido como corrientes cada ciertos 10 años en educación, y hoy en día hay tecnócratas también que piensan que, bueno, es la IA, digamos. Claro, pero por ejemplo, aquí en la educación chilena se me han metido miles de computadores. Hubo mucha ilusión en un momento, recuerdo, en un momento de la reforma, con mucha buena intención, se invirtieron millones. Sí. Y finalmente hubo una decepción, como que los computadores no produjeron todo lo que iban a producir. La revolución, habría que ver si con la IA sucede algo parecido. Eso por un lado. Y lo otro que te quería preguntar es, chuta, voy a provocarte aquí. Esto es matar a Sócrates de nuevo, darle la cicuta de nuevo al profesor. Ese Sócrates, el arquetipo del maestro, que no imponía su verdad y que en una conversación oral muy rica iba haciendo de partero del educador a través de preguntas, respuestas, la dialéctica. Chuta, bueno, no todos son Sócrates, los profesores sabemos. Hay Sotes y Sócrates, pero que se pierda esa dimensión socrática me preocupa. O va a poder coexistir con esta otra, que es la del acceso directo, sin intermediación al conocimiento. Sí. Yo la verdad no tengo mucho miedo que pase eso. Yo lo planteo como una utopía, digamos, de la tecnología, porque el aprender, el educar, es mucho más que la transmisión de información. Eso es muy importante, ese punto que acabas de decir. Es muy claro. Sí. Esa es una visión bien pobre, digamos, de que simplemente... O sea, si el profesor es un locutor, bienvenida a la IA, el locutor es que repite, pero si es un maestro, exactamente, es otra cosa. Exactamente. Y uno, digamos, como adulto y como joven y como niño, necesita un referente. Humano. Necesita un referente humano, por supuesto. Y hay mucho que uno va aprendiendo de ese referente y cómo, por ejemplo, se organiza el aula, ¿verdad? Cómo se organiza, digamos, el co-aprender con otro. Entonces, el tema, digamos, el aprender, ¿verdad? Es algo que siempre hacemos, incluso cuando vamos a la calle a tomar una micro, estamos siempre aprendiendo. Y no es simplemente un ejercicio de inferencia estadística, sino que es un coordinarnos con los otros. Y en eso el profesor me parece a mí que juega un rol fundamental. Va a seguir jugando un rol fundamental. Uno se imagina, no sé, las universidades como que van a ver unas salas llenas de máquinas con toda la información de se buscar, y afuera en los patios un nuevo Sócrates paseándose con los alumnos conversando, peripatéticamente, ¿no? Claro, pero alguien tiene que inspirarte, ¿verdad? Sí. Tú tienes que ver en ese otro, digamos, una práctica interesante. Ya, la tercera pregunta, esa es más amplia, pero ¿cómo debemos educar en este nuevo mundo de la IA? Y ahí yo sé que a ti te gusta el modelo de la Universidad de Stanford. Sí. Me gustaría que lo explicara porque es bien bonito ese modelo, bien interesante. Sí. A mí me gusta harto ese modelo
teórico de las habilidades de las personas, en que Stanford ve a los alumnos, bueno, y a los profesionales, realmente como a la letra T, literalmente la letra T, en que tenemos un vértice, digamos, un dominio vertical que representa tu dominio, tu expertise, en el cual tú tienes profundidad. ¿Mm? Y ese dominio de expertise se combina con el eje horizontal, que es, digamos, donde tú te insertas en el resto, digamos, de la sociedad o del saber. ¿Mm? Entonces, tú, digamos, llegas a Stanford, haces, por ejemplo, un doctorado en una disciplina, en ingeniería, qué sé yo, y tú también tienes que tomar cursos y muchas veces hacer un magíster en otra disciplina. En filosofía, en geografía, en lo tú que puedes fuera. elegir, ¿verdad? Entonces, y en este juego, ¿verdad? En la combinación de tu expertise con el conocimiento menos profundo pero amplio, es ahí donde se produce la magia. ¿Mm? Ya, ¿y la IA qué tiene que ver con eso? Claro, la IA entonces, ¿qué pasa con la IA? La IA, ¿verdad? Nos puede ayudar en las dos dimensiones. Y por eso me gusta a mí mantener este marco teórico en la cabeza, porque yo digo, bueno, la IA, me puede ayudar a navegar horizontalmente de manera un poquito más, digamos, más plana, menos profunda, a otras disciplinas y jugar con ellas, ¿verdad? Si yo soy, por ejemplo, economista, puedo, digamos, jugar con cierta libertad y tratar de combinar mis ideas de la economía con sociología o con psicología. Me puedo ir ampliando y jugando con otras disciplinas. O también puedo, digamos, profundizar en mi área de expertise con este conocimiento profundo que tiene la IA, digamos, que se sabe todos los papers que ha leído, absolutamente todo, toda la vanguardia, y ya puede hacer, digamos, modelos matemáticos increíbles. Bueno, estamos caminando con Miguel Socias, mi agente IA, pero de carne y hueso, aquí en este pequeño jardín al fin del mundo, conversando hoy día sobre la IA y la educación. A ver, una de las cosas importantes es, bueno, todos quieren hoy día aprender IA, ¿no es cierto? Y sería irresponsable, voy a decirlo así, no aprender esta tecnología, ¿o no? Porque podrían haber algunos radicales, unos luditas como en la revolución industrial que se rebelaron y fueron a quemar las fábricas. Pueden haberlas, y pueden surgir ideologías, incluso luditas, o sea, ideologías críticas de la tecnología. Yo me imagino que eso puede aparecer en el horizonte. Si hay una crisis social, de trabajo, como hablábamos la otra vez, puede ocurrir, pueden pasar muchas cosas. Pero parece que aquí hay algo de responsabilidad en aprender tecnología. ¿Y por qué? Sí. Yo comparto esa visión porque hoy en día es tal, digamos, como está permeando nuestra sociedad, como está permeando todos nuestros trabajos, que realmente, porque si tú piensas, ya hoy en día, imagínate tú 2, 3 años más, pero ya hoy en día todos nuestros entregables son realmente una combinación entre nuestra expertise del dominio específico y una combinación con lo que nosotros estamos, digamos, pimponeando de ideas con la IA. O sea, ya son un mix. Y yo, si quiero ser responsable de lo que yo entrego, bueno, yo tengo que entender cómo funciona eso, ¿verdad? La IA no es esta caja negra, digamos, mágica, y yo tengo la responsabilidad de entender cómo funciona. Y no tomarla como una verdad absoluta, por supuesto. O sea, aunque uno sea o poeta, o humanista, o médico, uno tiene una responsabilidad de entender cómo funcionan estas tecnologías. Y saber cómo funciona, y también participar del debate de si hay que darle bordes o no, si tiene que haber objetivos éticos, si tiene que haber ética o no, regulaciones o no. Hay distintas posturas ahí, hay todo un debate profundo sobre el humanismo, el transhumanismo, etc. Participar de aquello, ¿no? Por supuesto. No quedarse fuera de esa conversación. Por supuesto. Y también hacer que la sociedad, digamos, permita la adopción de estas tecnologías de manera más pausada, más tranquila, de manera que, digamos, la sociedad se puede ir adaptando, personas se pueden reentrenar en otros dominios. ¿Y tú crees que se está dando en forma pausada eso? ¿Dónde se está dando eso en forma pausada? Los chinos no creo que estén haciendo en forma pausada porque están frenéticos tratando de ganarle a Silicon Valley. Sí. No, en este momento la verdad que es una carrera, pausa no hay, sí, una carrera sin fin. Pero digamos, como Chile debería tomar una postura, por supuesto que deberíamos permitir un tiempo de ajuste. ¿Cómo te imaginas la sala de clases, el profesor, en un siglo ya que la IA completamente funcionando, a plenitud? ¿Cómo te lo imaginas tú? El escenario bueno, evidente, ¿no?
¿Cuál podría ser el escenario bueno y el escenario malo? O sea, hagamos un poquito de ficción. Esto es ficción, evidentemente, pero con los elementos que tú dispones ahora de información sobre cómo va a ser eso. Sí. El escenario bueno es cuando, digamos, el alumno, uno está activo, ¿verdad?, en el proceso productivo, en el proceso del pensamiento, en el proceso creativo, y la IA es usada para ver, por ejemplo, los puntos ciegos. ¿Ah? Es con la persona al centro y la IA, digamos, dando feedback y viendo cómo podemos mejorar nuestro pensamiento y fortalecerlo. ¿Ah? Claro, la versión negativa, digamos, es claramente pasividad. ¿Ah? La pasividad me parece que digamos, es el enemigo número uno. Yo me imagino que un buen usuario de la IA es el que trae mayor capital cultural, ¿no?, consigo, que el que está privado de ese capital cultural. Y ahí empiezan a las desigualdades, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, sí. En Estados Unidos, de hecho, se habla del desarrollo económico en forma de K. ¿Te fijas? La K, digamos, con un vértice que va hacia arriba, el otro hacia abajo, que la sociedad, digamos, está desarrollándose como una K. Digamos, aumentando la desigualdad con esta brecha, digamos, tecnológica. Bueno, ese es el tema que aborda el Papa en la encíclica Magnifico Humanitas. Ahí hay un peligro y una cosa que los gobiernos deberán adelantarse, los políticos deberán pensar eso, ¿no? Sí. Es un tema importante. Querido Miguel, siempre aprendo mucho contigo, me traes calma, es como tomar valeriana en la noche para calmarse, después de escucharte a ti con tanta prudencia y con tanta información tan interesante sobre lo que viene. Después te voy a hacer preguntas prácticas. ¿Qué tengo que contratar si Clodo no? Si quiero aprender inglés, si quiero... Bueno, en fin, varias cosas me surgieron en esta conversación que tuvimos contigo. De verdad te agradezco muchísimo que nos vengas a compartir esto que ya no es futuro, sino que es presente. Muchas gracias, Cristian. Y quiero decirte, fíjate, estamos hablando de lo distópico, ¿no? Cómo hacer este mundo... Hoy día la ciencia ficción... se ha vuelto ha regresado la ciencia ficción a la distopía justamente porque estamos en el umbral de un cambio y muchos dicen que hay que volver a leer a Philip Dick, que él está describiendo casi nuestro presente, que no es una locura, el mundo feliz de Huxley, la visión más negativa, ¿no es cierto?, de una sociedad más totalitaria. Bueno, hoy día, 25 de junio, nació en 1903 George Orwell. Ese era el seudónimo de Eric Arthur Blair, un británico, escritor británico, autor de por lo menos 2 libros extremadamente interesantes: Rebelión en la Granja y 1984. Menos conocido es Rebelión en la Granja, pero es un gran libro. 1984 es una joya de distopía que les recomiendo a todos volver a leer. Y ustedes me dirán cuando la lean qué encuentran de actual en esa distopía o no encuentran de actual en esa distopía. Él decía una frase que hoy día tiene mucha reverberación: en un tiempo de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. En tiempo de las fake news, decir una verdad es un acto revolucionario. Nos vamos a ir a la pausa con una música que no es de Orwell, ni de una película inspirada en Orwell, pero sí sobre la guerra de los mundos de H.G. Wells, en la película de Spielberg, porque además en el próximo bloque vamos a hablar también de Spielberg. También tiene que ver con distopía, con ciencia ficción o presente ficción, no sé cómo llamarlo. Muchas gracias, Miguel, un gusto. Muchas gracias. Spielberg tiene 79 años y ha regresado a su vieja y gran obsesión, la vida extraterrestre, Encuentro cercano al tercer tipo, película memorable, E.T., película memorable. Ana Josefa, a ver, ¿qué te pasó a ti cuando fuiste a ver esta película? ¿Cuál fue tu primera impresión, sensación, así, ya no como crítica, lo primero que te pasó? Mira, me pasó que conversando con Silvio Cayosi le dije, es muy hitchcockiana esta película. Hitchcockiana, sí, leí eso. Sí. Me pareció interesante. Y me decía, viste que como todos copian. No, le dije, lo que pasa es que los maestros, fíjate que en el año 25 ya teníamos el expresionismo alemán, qué sé yo, posguerra teníamos el neorrealismo, en fin, los maestros ya están incluso en el cine mudo, te digo. Entonces, de ahí para adelante no es que se copie, sino que se va aprendiendo, y esto en todas las artes, ¿no? Ahora, Spielberg, yo creo que recién está siendo reconocido, mira lo que estoy diciendo, o sea, porque una cosa es tener como mucha taquilla, etcétera, ¿no es verdad? Pero uno mira, fíjate que tú mencionaste Encuentro cercano al tercer tipo. Yo creo que, yo decía ahí también, yo creo que es el primer cineasta que mira como a los extraterrestres como buenas personas, como decía. Sí, sí. Porque siempre están en películas de terror. Sí. Y en Encuentros Cercanos, ¿te acuerdas que estaba François Truffaut Sí, claro, en el elenco? pero claro. Era increíble. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que era una mirada, y él dice que esta película, lo que dice es como, no la continuación, ni mucho menos, digamos, pero
en Encuentro Cercano llegaban estos extraterrestres y con esta música increíble, John Williams, hay que citarlo aquí, porque, a ver, con esta música se llegaban a entender y se supone que se iban. Entonces, el personaje, él dice, no, los extraterrestres se quedaron. Ujú. Ese es como dice, en ese sentido la une con esta película. Ahora, también lo dice, y yo creo que más que ingenuo, en realidad aquí está siendo bastante crítico, porque su postulado esencial es, esto tiene que saberse, ¿te acuerdas? Que dice, eso es como la publicidad que hay de la película. ¿Qué es lo que tiene que saber? No pueden ocultar esto. Y en el fondo está hablando del evento Roswell, que hubo una cosa medio nebulosa respecto El famoso caso Roswell, el o famoso- incidente OVNI se le llama. o incidente OVNI, ¿Ya? que como que se ocultó, que se supo, no sé. O sea, que el gobierno habría ocultado información, el Pentágono, ¿no es cierto? Exactamente, ese es el tema. Entonces, él toma esto y en el fondo está haciendo una crítica como ese tema. No está probando, esto es ficción, ¿no? Él supone, él está pensando en esos términos y desarrolla toda esta historia para demostrar, para decir, sabe que esto tiene que saberse. Entonces, pasa que dije, ya, ok, voy a ir a ver una película de Spielberg, eso hay que tenerlo claro, que a dónde va uno, yo le aprendí a tener respeto, porque al principio decía, no, entretención, no, el tipo sabe hacer las cosas. Fíjate que cuando reeditaron, como que lo remasterizaron, Tiburón, lo vi y dije, en realidad, este tipo descubrió lo que ahora es una fórmula de Netflix, que aparece en una película muy divertida de un director italiano, que es, mire, usted en la primera secuencia tiene que haber un muerto por lo menos. Y fíjate cuando yo miraba Tiburón y decía, claro, así parte Tiburón, hay una playa estupenda, qué sé yo, y unos chicos así, jóvenes, y de repente desaparece una niña y está muerta, ¿no es verdad? Y luego las pugnas políticas, de que el alcalde no quiere que se sepa, el jefe de policía sí, etcétera. Y ahí van entonces tú dices, este gallo no hizo, él pensó de esta manera, y es una manera que tiene otra parte. Por eso yo digo que tiene algo de Hitchcockiano. Pero a la vez me pareció, con toda la cantidad de personajes y el desarrollo de personajes que son muy importantes, los protagónicos, los antagónicos, los que están a los lados, son todos importantes, él es capaz de hacerte una estructura dramática que te envuelve y que no te confunde. Al contrario, te conduce a donde quiere él, te toma de la mano. Y va mezclando, o sea, va cruzando este drama humano con el thriller y con la ciencia ficción, ¿no es cierto? Es ese cruce que no es fácil. No es fácil. Requiere maestría, requiere arte. Claro, es un arte y hay dramas humanos. Te fijas el personaje de Josh Connor, este científico que tiene un pasado difícil, ¿no? Están estos personajes que y está irreconocible, Colin Firth, por ejemplo, Sí. como el malo Sí. que está ahí. Y ellos, y Emily Blunt, ellos dos tienen una infancia que tiene una historia para atrás. Si tú te fijas, Spielberg está siempre como en el tema de la infancia. Y ti es una historia de Es la la infancia, es la vuelta a la infancia. Claro, y él lo dijo en un momento, yo me inspiré en un amigo imaginario que tenía cuando mis papás se divorciaron. Entonces este E.T., que si bien es un extraterrestre, pero me inspiré en eso. Bueno, capaz que ese amigo imaginario fue el que después sacó ese cineasta que él tenía dentro, narrador de historia, creador de ficciones, como una manera de esa soledad, de la infancia, ese dolor, curarlo a través de la ficción y del cine, ¿no? Absolutamente, y eso pasa. Es decir, cuando tú le dices, mira, el arte te cura, te sana, y eso ocurre tanto como espectador como creador. Te das cuenta cuando tú le dices a una persona, mire, vaya al teatro, vaya al cine porque le va a hacer bien, sepa elegir, por supuesto, usted sabrá, en fin. Yo, por ejemplo, las cosas de terror, yo le tengo su distancia. A mí me fascina. Bueno, Pucha, porque no te puedo invitar a hablar de cine terror, me encanta. Pero el buen cine terror, no el cine burdo, el gran cine terror. Es que hay muy buen cine de terror, Claro. hay muy bueno y hay otros que ya están copiando una fórmula. Es que lo que pasa siempre un poco con los géneros. Sí. Cuando resulta un género, de repente empiezan como las copias y dónde vamos a hacer como el énfasis, dónde más. En cambio acá, cuando yo digo que Spielberg se supera a sí mismo, si tú te fijas su estructura narrativa y todo el desarrollo dramático que tiene esta película, es más sofisticado que sus anteriores películas.
tenían una sencillez que a pesar de que tú las miras ahora, tú le encuentras estas cosas, esta cosa de los niños es muy linda en E.T., es muy bonito. preciosa, inolvidable. Es inolvidable, uno lo ve y todavía se conmueve, pero tiene una estructura como para esa época. En cambio, esta es una película que es más sofisticada y que suma. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de esa famosa escena del auto y el tren y el camión? Bueno, yo inmediatamente me acordé de su primera película, que es bastante sencilla, pero es muy buena, que es una historia del año 71, que es una carretera, un auto de ese tiempo, ¿no? Un camión medio estartalado, y de repente empiezan como a chocarse. Se va produciendo una tensión, por eso hablo yo de los hitchcockianos, en una cosa que pareciera que no iba a pasar nada, ¿no? Entonces ya estaba. Entonces yo me acordé inmediatamente como de esa película, aunque aquí está muy desarrollado. Y dime si no es una escena tensa, porque a pesar de que tú dices, no, si no se van a morir los protagonistas. No, pero es tensa, ¿verdad? O sea, tensa. Eso no lo logra cualquier no, cineasta. y hay que saber hacerlo. Y luego también, riesgo a hacer spoiler a quien no lo ha visto, este tema de la gran revelación, que está como hacia el final a través de la meteoróloga. Claro, que todos están esperando cuál va a ser la revelación. Exacto. Y al final, no sé si será tan importante la revelación. ¿No? Bueno, a mí me pasa que no me importa nada, Claro. pero a mí me pasó, que me preguntan cuando fui a verlo, yo dije, qué impresionante cómo empieza. Ahí hay un trabajo de montaje del cine, como decía Einstein, ¿no es cierto? Y hay un trabajo de montaje, que es cuando empieza Emily Blunt pidiendo el micrófono, qué sé yo, y empiezan todos los canales, oye, conéctate con Nueva York, empiezan como... ¿Y qué es lo que es el montaje? Van mostrándonos las distintas salas de emisión que están y muy rápido, y a ti te sumerge en eso. O sea, absolutamente. Entonces tú dices, Esa escena magistral. algo está pasando, o sea, oye, qué tremendo lo que está pasando. Entonces, claro, después cuando tú te pones a pensar, pero en ese momento no estás pensando, estás seducido, no estás pensando. Tú dices, mira, ¿esta era la revelación? Bueno, es la obsesión de él, ¿no? Claro, y uno podría criticarle que para qué mostró a los extraterrestres porque lo hace más burdo. Es burdo el mono que aparece ahí, no parece creíble. ¿Qué te parece a ti eso? ¿No debiera haberlo mostrado tal vez? No, Sí. yo creo que sí, porque ¿sabes qué pasa? Es que a lo mejor él no se acuerda de este evento, ¿no? Roswell, pero nosotros vimos algunas imágenes en términos periodísticos. Entonces acá, nuevamente voy al spoiler, acá en que se recogen retazos de documentos filmados en que se ven, porque uno los que había visto eran fotos así como de algo así como un extraterrestre, pero como cadáveres. ¿Y estos ¿no? documentos, cuáles son fiables? ¿Qué es lo que son? No, eso es ficción. Eso Pero es ficción, claro. Es ficción como si fueran documentos reales. ¿No es cierto? Exacto, entonces lo crea así, lo pone en blanco y negro, por supuesto, te fijas, y aparecen estos, y además bien borrosa, tú te das cuenta, entonces y aquí aparecen como que le estuvieran haciendo cosas, y básicamente lo que está reprochando es la manera en que estamos tratando. Y el personaje de la monja, que tiene que ver con el personaje que hace Eve Hewson, que es la novia de Josh O'Connor. ¿Te acuerdas que era novicia? Sí, claro. Claro, entonces dice, ¿por qué es novicia? Bueno, porque aquí también mete un tema religioso. Hay un tema religioso y tema político. Después hablamos del tema político. O sea, total, Es muy política la película. Es muy política, es una película muy política. Por eso digo, en medio de la entretención y el cuento y no sé qué, y la acción, hay un planteamiento político muy crítico, por si acaso. Y también hay algo muy importante, que es el mirar la religión. Porque dice, ¿para qué ponen a esta novia de Josh Connor? Claro, como novicia. Como novicia. Bueno, de partida ella en algún momento se refugia en lo que fue su convento y decía, ¿qué hace? Bueno, fui novicia. Y está esa monja superiora, y es bien especial cuando le preguntan, bueno, Dios quiere a todos. Es muy interesante. Es muy interesante porque fíjate que nosotros ahora estamos con un tema de migración tanto acá como en Europa. O sea, al final, claro, y ella dice sí, o sea... Imagínate la encíclica del Papa. O sea, no ahora. Es que Dios quiera solo a los seres humanos en esta tierra. Tendría que querer a todos, ¿no es cierto? Tendría que querer a todos. Es que esa es la pregunta que te deja dando vuelta, ¿te das cuenta? Es una pregunta teológica, no menor. No menor. Entonces, entre medio de la entretención y la buena armazón que tiene, qué sé yo, te tiran preguntas teológicas, religiosas, políticas. Lo político, yo creo que aquí hay un tema que le escuché a un experto en todo lo que está pasando hoy día en el mundo geopolítico, inteligencia artificial, que una de las cosas que le preocupaba a él
era que, claro, el gobierno norteamericano obviamente que maneja información, no digo que se hayan descubierto ovnis extraterrestres, pero maneja información y puede manipular eso. Puede Claro. usarlo en cualquier momento. Imaginemos un momento de crisis. Imaginemos esto. Que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece en cadena nacional diciendo en un momento de crisis en que está a punto de perder el poder, vienen elecciones, las va a perder. Y que muchos temen que va a tirar esa información en algún momento, por conociendo su personalidad. Claro. Y que podría provocar un estado de pánico en el mundo. O sea, se llega a saber eso. Entonces aquí Spielberg como que lo desmonta, lo da vuelta, hace un gesto que yo lo encuentro bien notable, Sí. bien genial. Que si tú lo sigues, que un poco lo que yo mencionaba, él lo venía haciendo en este sentido que te decía yo. Es decir, a ver, miremoslo, son seres, no son seres humanos, sí, pero son seres. Y acá, ¿qué es lo que hace? Por eso te digo que así me parece importante. Él los muestra como seres capaces de sufrir. Claro. Eso es muy importante. Entonces, a lo mejor no existe, no importa. Pero tú, si te quieres salir de tu ombligo, piensa que la persona que está al frente, ese migrante en este caso, estoy pensando en la encíclica del En el Papa. fondo el alienígena sería el inmigrante, ¿no es cierto? Sí, yo creo Y que ahí hay un paralelo. Hay Y una lo otro es el metáfora. tema de la empatía, porque pareciera que Exacto. trajeran ellos la empatía, aquello que tanto falta en el mundo de hoy, ¿no es cierto? La- Que es una de las grandes carencias, por decirlo bueno, así. la empatía, como tú la señalas, es exactamente. Cuando yo te digo sal de tu ombligo, en el fondo estoy hablando de la empatía. En el fondo, esta cosa a mí me parece importante ver sufrir a estos seres en la medida en que puede ser una metáfora, puede que no sea, que se haya hecho así, pero a ver, empatía, exactamente esa es la palabra. O sea, las personas pueden estar sufriendo. Esta cosa del bullying, por ejemplo, hablando de esta serie coreana, por ejemplo, que Sí. que es una cosa impresionante, que tú sabes que algunos de esos episodios están basados en realidad, y sobre todo la del bullying. ¿Ya? Entonces, que es Pero distinto. si eso lo estamos viendo todos los días, en todas partes escuchamos historias de En eso. todas partes. Es una pandemia eso. Es muy tremendo porque fíjate, cuando yo no soy muy de ver series coreanas, hay gente que le encanta, ¿no? Y de repente me encuentro con y que hablaba de temas, qué sé yo, que es un asesinato de una profesora, el bullying por no sé qué. Dije, pero ¿qué están hablando de Seúl, no de Chile? Es Corea. Pasa en todo el mundo. Entonces, por eso es que esto se ha hecho, pero así inmensamente popular en el mundo, literalmente en el mundo. ¿Por qué? Porque está, como dices tú, esto está ocurriendo en todas partes del mundo. Entonces, creo que lo que hace Spielberg acá es que toma como su preocupación en siempre, porque él vuelve a su extraterrestre, y esta vez, además, dice algo muy importante, y en ese sentido yo siento que hay una crítica, como tú señalabas, ¿no? Es, no nos oculten las cosas. Esa hay una cosa. Claro, transparencia. Glasnost, como decía Gorbachev en la Unión Glasnost, Soviética. ojo. Glasnost, pero occidental en este caso. En este caso, por favor, o sea, Glasnost, fíjate que uno se llamaría yo. Hay que usar esa palabrita de Sí, nuevo. Sí. Bueno, este cineasta, Héctor Soto, dice que es el heredero de la tradición del Hollywood dorado. O sea, está como diciendo que hubo un Hollywood dorado Sí. y que ahora ya no es tan dorado y que él sería como el último remanente de ese Hollywood dorado. ¿Qué piensas tú de eso? No, yo no lo creo tan así. Lo que pasa es que hay algunos o sea, es interesante que un hombre de 80 años, porque creo que ya los tiene, ¿no? Haga una película que sea un paso más adelante de todas obras, es impresionante, ¿no? Pero estoy pensando en Clint Eastwood, a pesar de que... Clint Eastwood, que claro, ya tiene 90 años, yo creo. ¿no? 93. Wow. 93. Y sigue al pie del cañón ahí Bueno, dirigiendo películas. Mira, el hijo el otro día dijo que ya se iba a retirar, pero a ver... Yo ya a uno no le cree ya. No, exactamente, la tremenda retirada. Imagínate cuando hizo Jurado número 2, esa película impresionante, claro. pero impresionante. Y claro, si tú quieres, es cine clásico, pero como me decía un gran cineasta, mira qué importante que es el cine clásico. Sí, efectivamente lo es. Entonces es una película que todo el mundo alegaba, ¿por qué no estuvo en los Oscars? Porque a él se le ocurrió que no la iba a estrenar, y tú sabes que para que esté en el Oscar tiene que estar 1 o 2 semanas, no sé cuánto, en cines en Estados Unidos. Bueno, él se fue inmediatamente a plataforma, no le importó nada, y todo el mundo reclamaba, esta película es extraordinaria, es buenísima, está muy bien estructurada, está muy bien pensada, desarrollada, y el tema de la culpa, todos esos temas que son como... Es muy buena. Es extraordinaria. Es extraordinaria película Claro, esa. claro, entonces ahí tú tienes Jurado Jurado número 2. número 2. Sí. Buenísima esa película. Es extraordinario, está en HBO Max. Sí. Porque él dijo, no, que se vaya a plataforma. Bueno, hace cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que quizás se está refiriendo por ejemplo, pensemos en lo que era el Star System, ¿ya?
que yo, gracias a Dios, yo creo que se superó eso, ¿no? Porque ahí mandaban los estudios, contrataban a las artistas y les entregaban determinadas películas y nada más. Acá hay un tema de que cada uno hace lo suyo y, por ejemplo, recién estaba hablando del estudio A24, que es muy especial porque es un estudio que trabaja con, comillas, películas independientes, por decirlo así, porque, bueno, es un estudio. Pero, por ejemplo, acá no hace nada de estrenar Backrooms, que es una película de terror, a propósito. Película de terror, sí. Sí. No la he visto, pero tengo mucha ganas de ir a verla. ¿Qué tal? Es que es muy interesante. Tú sabes, esa película, por ejemplo, está un chico de... Muy joven. De 16 años tenía él en YouTube, en su canal, y empezó a trabajar y lo que se llama, empezaron como a colaborar, no en términos de armar argumentalmente esto, pero el Backrooms es como como lo dice su nombre, y empezó, y de repente, teniendo 16 años, hace un corto sobre este tema. Y el estudio de 24 se interesó y le dijo, hazme un largometraje. Imagínate. Y lo estrenó ahora con 20 años. O sea, 20 años con la sensibilidad de los 20 años. ¿Ya? O sea, de lo que está haciendo esa generación, de lo que está mirando esa generación, que se está moviendo en esos. Y es una película de terror. A ver, eso mismo que estamos hablando, que es buen cine de terror, muy buen cine de terror con concepto detrás. Y más que nada es un terror psicológico principalmente. No es que no haya violencia, pero es básicamente un terror psicológico y que tiene que... A mí me quedó muy marcada porque yo soy muy buena para perderme en las puertas. Imagínate, te vino, la proyectaste. Oye, no sé si tú lo dijiste, pero alguien ha definido, o si tú lo dijiste también en tu artículo, yo no sé, pero tomé este apunte. El Rey Midas de Hollywood se ha llamado... Yo le puse Tú le pusiste. El Rey Midas. Así lo dijeron. Veamos cuáles son... ¿cuál es la magia de Clint Eastwood? ¿Cuáles son? Algunas ya las has dicho, pero algunas de las magias como director de cine, ¿dónde podemos ver la magia de este Rey Midas que convierte lo que encuentra en oro fílmico? Es que tal cual, porque imagínate que yo te nombré ET, Encuentros Cercanos, Tiburón. Sí. Algunas veces incluso superaron incluso la Guerra de las Galaxias. ¿Pero dónde, en términos de lenguaje fílmico o de lenguaje, se la juega Spielberg? Tiene algo que es muy... Fíjate que uno como crítico de cine sobre todo tiende como a desechar, y es la capacidad de conectarse con el público, con la emoción que pueda sentir el público. Eso lo logra. Entonces cuando yo te cito, esto salió en una película de Nanni Moretti. Nanni Moretti, muchos dicen que me ha parecido yo a Nanni Moretti, sí, o que Nanni Moretti se parece a mí. Claro, yo creo. Es una película que hizo hace 2 años, muy graciosa, que es, porque siempre es como metacine. Él está haciendo una película, su mujer también, de repente se queda sin dinero. Entonces le dice, mira, conozco a una gente que es de Netflix. Entonces va a una reunión de Netflix, efectivamente, y se sientan y le dicen esto que te dije yo. Bueno, mire, usted lo primero que tiene que hacer en la primera secuencia, por lo menos un muerto. Es como fórmula, ¿no? Pero ya estamos hablando de ahora, estamos hablando del siglo XXI. Sí. Ya. En cambio, Spielberg, como te decía, a mí lo que me pasó cuando vi Tiburón de nuevo fue eso. Dije, a ver, qué divertido. Él ya entendió por dónde tú tenías que enganchar. Y yo creo que de alguna manera, y sin compararlo en términos de estilo, ya piensa tú que Hitchcock en Hollywood nadie le dio boletos hasta que llegó François Truffaut a entrevistarlo. Sí, claro, y está el libro ahí de la entrevista, que es estupendo, sería una joya. Es una joya, es para leerlo una y otra vez. Imagínate. Le gusta el cine, es un libro ineludible. No, y además es entretenidísimo, porque imagínate Truffaut preguntándole a Hitchcock, y además que tenía ese sentido del humor que tenía. Y fueron muy, muy amigos y se carteaban hasta que murió Truffaut, porque él murió antes, en realidad. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí es bien especial, porque tú te das cuenta, bueno, el Houdini, todos esos conceptos que él desarrolló, ¿no es cierto? Era un tema, bueno, y fue muy despreciado por Hollywood. Y yo creo que de alguna manera con Spielberg ha pasado un poquito lo mismo. Igual ha ganado Oscar, igual ya, y le ha ido muy bien, etcétera, pero no es alguien que nosotros los críticos digamos, mira, este es un director referente, y ya ha sabido hacerlo, ha sabido hacer el cine, ya ha sabido usar sobre todo el lenguaje cinematográfico, porque de eso va el cine, ¿te fijas? No es lo mismo, es como cuando la gente habla de las adaptaciones de los libros, y empieza a decir, no, se parece, no, yo digo, son lenguajes distintos. Desde luego que sí. Tienes que tratarlo de manera diferente. Desde luego. Entonces, él tiene ese gran valor que ha sabido armar cierta película.
¿Tú sabes la cantidad de películas de tiburón que hubo después de...? Sí, imagínate. Pero- Legiones. Legiones. Oye, y el guionista, pusimos la música de La Guerra de los Mundos, es Sí. David Kopp, no sé cómo se llama el guionista. No, Sí, que él trabajó con él en La Guerra de los Mundos. En La Guerra de los Mundos, sí. Pero la idea es idea de él, de Steven Spielberg, la de esta película, la que estamos hablando. Fue idea de él y se lo pasa a este guionista con que ha trabajado anteriormente para que lo desarrolle como guión, digamos. Pero la idea es como de él, digamos. Y justamente hizo La Guerra de los Mundos con él. O sea, está en esa sensibilidad, digamos. Oye, y lo otro es el ritmo que tiene la película. Tiene una fuerza, un ritmo, una fuerza rítmica, un desarrollo, tú dices trepidante, pero Sí. ese ritmo no cualquiera lo sostiene. No. ¿Cuánto dura? Es larga la película. Es larga la película, es una película muy larga, si Sí. tú lo piensas, más de 2 horas. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Por qué digo que es trepidante? Porque efectivamente es lo que te digo, es saber armar la película. Armar la película significa, bueno, en general, por ejemplo, los grandes directores trabajan con siempre el mismo montajista, Hitchcock. Se conocen la mano, ¿no es cierto? Pero claro, porque saben lo que quieren. Habitualmente el guión también, que es muy importante. Si tú piensas, este es un arte que es colectivo. El cine, el teatro también, pero el cine es especialmente de colectivo. Cualquiera que se quede al final de la película y ve los La cantidad de gente pero que la cantidad de participa. gente que colabora. Fíjate que yo te nombré John Williams. Dime qué es Encuentros Cercanos del Tercer Tipo sin ese. Usted me dirá, maestro, ¿qué es eso? ¿Te acuerdas? Es clave. Y en un momento, y es bien interesante, porque ellos le dicen, no, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a hacer esto? Yo no puedo hacer, no, si lo puedes hacer. Y así van colaborando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es alguien que sabe hacer el montaje, que sabe desarrollar cada una de estas secuencias, porque las secuencias es un conjunto de Es casi una unidad dentro de la película. Exactamente. Son unidades. Son unidades de la película, entonces sabe armarla incluso en paralelo mientras van sucediendo, pero te arma de tal manera y te va dejando pequeñas pistas, el pajarito, qué sé yo, pequeñas pistas que te aparecen y te dice, ¿y qué es esto? Y después se integra y tiene que ver, no le sobra nada, ¿te das cuenta? Entonces, eso es tener el ojo bien aguzado, digamos, saber cómo armar y por qué te interesa. A mí me pasó que yo me sorprendí, yo tomo nota cuando veo las películas, me sorprendí en 2 oportunidades como yéndome hacia adelante, o sea, como mirando qué está pasando. Claro. Porque No, te agarra, te tira para adelante, chupa. Te captura. Te captura. Esa ¿Qué es la emoción vieja del cine, lo que le debe haber pasado a las personas cuando vieron el primer corto de los hermanos Lumière, cuando entra el tren en la estación? Es la misma sensación que logra hacer Spielberg en casi 2 horas, 3 horas, no sé cuánto duró la película. Sí, no dura 3 horas, pero dura más de 2 horas, sí. Claro, bueno, el tren en la estación, además, que ahí se descubre la manera esta lateral de tomarlo. Claro, había gente que se arrancaba. Claro, se arrancaba el cine. Se arrancaba porque decía, me va a atropellar en un tren, ¿me entiendes? O sea, que en el fondo, mira, ponte tú un crítico de la BBC que dice, no es la peor película del año, pero sí la más decepcionante. Me parece excesivo Sí. el juicio, ¿no es cierto? Y aparte ¿Por qué que- tan dividida la crítica? Tan dividida. Porque yo creo que, de alguna manera, yo creo que es desconcertante en el sentido de, como dices tú, mira, yo voy a ver una película de Spielberg, sí, voy a ver una película de Spielberg. Pero luego tú miras y dices, si tú la miras con Encuentros Cercanos, qué sé yo, entonces está un paso más adelante en términos de Tú dices su que trabajo. sube varios escalones, o sea, que Sí. supera. Se supera a sí mismo. Se supera, claro. tú afirmas eso en tu Sí, crítica. Sí, porque de hecho, ahora, quiero decir, por ejemplo, si lo tomamos con respecto a sus películas dedicadas a extraterrestres, que son varias, está mucho más desarrollada, está más complejizado, y lo que estábamos hablando, es una película política, religiosa, ciencia ficción. Tiene varias dimensiones, varias lecturas. Varias lecturas, exactamente. Entonces, eso lo arma, y si tú revisas las otras películas, por ejemplo, que a mí me encanta, me encanta Encuentros Cercanos, etcétera, tú la revisas, es más compleja. Es una película que tiene una mayor complejidad. Tiene más cajas que juegan entre ellas, dimensiones. Exactamente. Y más cajas, como dices tú, que tú tienes que armar. Mm. Y eso te lo está dejando un poco el espectador. Bueno, a mí que me encanta el cine denso, el cine arte, el cine Tarkovsky y todo eso, yo voy a ver Spielberg como Sí. cabro chico. Entro como Eso- niño a divertirme. ¿Me entiendes? Porque Eso si llego con otra es muy actitud, importante. eso es clave, ¿no es cierto? Es que eso es muy importante, las expectativas. Tú tienes que tener alguna, comillas, información de lo que vas a ir a ver.
no digo que te cuenten la película, pero una información. ¿Ya? ¿Tú qué es lo que vas a esperar de? Y a ver si te sorprende, no te sorprende, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ya que hemos nombrado tanto a Hitchcock, si tú ves todo Hitchcock, en realidad, bueno, ya uno sabe que es el maestro suspenso, no tengo idea, pero desarrolló distintos tipos de suspenso, desarrolló distintos tipos de historia, puso énfasis en otras cosas, se fue creando, o sea, su periodo británico, su periodo en Hollywood, etcétera. Es distinto como va creciendo. Entonces, aquí es bien interesante que un hombre de 80 años trabaje el cine con toda su riqueza. Ahora, los comentarios de esa índole, no te olvides que estamos un poquito sujetos al clickbait. Claro. Entonces, todas las cosas negativas... Eso vende. Vende, llama la atención, te hacen un clic. Bueno, hay de todo. No quiero ser injusto, probablemente hay gente que no le gustó la película. No, pero como... por supuesto. Sí, a ver, mira, yo en general cuando yo hago una crítica, más que decir, mire, esta película me gustó, yo siempre digo, no, eso sirve para la palta, para la piña. Yo le digo, no, porque a cada uno le gustará lo que sea. Yo más que nada le digo, mire, lo interesante de esta película es esto, fíjense en esto es lo que importa, ¿por qué puede Y eso ser? uno lo agradece muchísimo. Claro. Así que como agradezco y agradecemos todos mis radiovidentes tu visita tan generosa a este pequeño jardín al fin del mundo, a comentar con nosotros una película El Día de la Revelación. Véanla, los que no la han visto, a ver si les hace eco lo que hemos conversado aquí. Y muchas gracias por estas revelaciones sobre el cine de Spielberg. Gracias a ti, Cristian, me encanta venir a este jardín. Yo también lo disfruto mucho. Y nosotros, queridos radiovidentes, nos encontramos mañana viernes, aquí en el... No era jardín, sino en Tu Hipócrita Lector. Ojo, los viernes estamos estrenando el podcast Tu Hipócrita Lector, con este humilde servidor como conductor también de ese podcast. Un podcast sobre libros muy interesante, muy entretenido. Recordarle que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Yo cierro ahora la verja de madera de mi jardín y siempre les recuerdo la frase de Voltaire al final del libro El Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Spielberg hizo eso, cultivó su propio jardín de la imaginación, ¿no? Ese es el punto, la imaginación. Déjela en paz, por favor, no la ataque con explicaciones. Exactamente. No intelectualicemos todo. Nos encontramos mañana a las 7 de la tarde aquí de nuevo con ustedes. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Vanken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.